Buen día a todos. Muchas gracias por la presentación. Anoche, antes de dormir, hice una llamada a casa y hablé con mi hija mayor y me hizo un comentario, el siguiente: Rubén, papá, no hables de multiversidad de manera descriptiva, habla con el corazón. Lo descriptivo está en los documentos y en los sitios web de la institución. Aquí debería estar Edgar Morín. Lamento que no esté. Y Edgar Morín hablaría con el corazón. Yo voy a intentarlo. En 1974 vine por primera vez aquí a la hermana República de Colombia en un viaje de negocios. La atmósfera, el entorno, en 1974, se imaginan ustedes mejor que yo: violencia e impotencia generalizada. Y para un extranjero, el estupor. La recomendación de mis conciudadanos fue: no salgas de las ciudades. Estuve en Cartagena, estuve en Medellín y aquí en Bogotá. Después de 20, 25, 30 años en México, empezamos como un rumor a hablar de colombianización. Un error. Un error porque estamos hablando de un fenómeno que tenía que ver con descomposición social, que no era monopolio de ningún país y que se estaba presentando en muchos puntos ya del planeta de manera hasta cierto punto exacerbada. Desde 1974 a esta fecha, y he viajado muchas veces a Colombia, quiero decirles que aún en medio de los conflictos que ya conocemos, he visto grandes adelantos. Voy a mencionar algunos únicamente como muestra. Y aquí está uno muy importante: la profesionalización de la policía, la dignificación de la profesión de la policía, el manejo de los hidrocarburos. Aún en esta situación de conflicto, la capacidad de atracción de inversión extranjera, una capacidad que se ha convertido en referente para muchos países de Latinoamérica. La paz. La paz es un derecho humano. Existe lo que se conoce como el paradigma de la paz. Los líderes negocian la paz. Los ejércitos luchan por la paz. Y muchos hombres, muchos seres humanos oran por la paz. Pero parece que la paz es un poco... se nos escapa a veces entre los dedos. Y me viene a la mente
una cita de un diplomático francés de la Primera Guerra Mundial que decía algo como lo siguiente: yo no sé si la paz es el intermedio entre las guerras o las guerras es el intermedio durante la paz. En el caso de la educación que nos concierne, de la cual yo me quiero referir, quiero decirles que, y no voy a descubrir absolutamente nada nuevo, que a partir de el siglo pasado, el mundo empezó a ser completamente distinto. Nace un concepto, pero es un concepto que tiene fundamentos precisamente en el eje de lo que es nuestra civilización. Me refiero al conocimiento. La ruptura dentro de lo que podríamos en todo caso identificar como lo más sólido del conocimiento, en el seno de la física, la ruptura de las certezas. Un eje que viene desde el siglo XVI hasta nuestros días y que parece incrustado y que parece que no alcanza todavía a ser superado dentro de la institución más gigantesca que los seres humanos nos hemos ingeniado en construir, que son los sistemas educativos. Me refiero al enfoque determinista, positivista de la educación, donde permea la tendencia a la fragmentación de los conocimientos. Esa fragmentación de los conocimientos que nos permite o nos impide ver de conjunto y nos impide comprender la realidad que de por sí es elusiva. Esa realidad que en todo caso es semi-imaginaria. Es una realidad que en todo caso tendríamos que concebirla como humana. Estamos hablando de ella de manera completamente parcializada. ¿Por qué? Porque a través de nuestros sentidos, nuestro sistema neurocerebral, entrada y salida a nuestro sistema orgánico, únicamente tenemos el 2%. El resto, el 98%, radica en un mundo interior, que es el mundo psíquico, allí donde están las ideas, allí donde están las ilusiones, los delirios, las sensibilidades. Y a través de esa mezcla es como percibimos la realidad. A través de estos sentidos, con tantas limitaciones, traducimos lo que nos llega por impulsos desde el exterior. Y a partir de este reconocimiento tendríamos entonces que deducir que el error y la ilusión forman parte de la vida. A partir del siglo XVI, Descartes, genial, disyunción, reducción, abstracción, grandes adelantos en la ciencia y la tecnología, pero separó de manera inadvertida lo que hoy tratamos de recuperar, el humanismo. Y aquí en Colombia se habla de humanismo, pero en todas partes también se habla de humanismo. Y para ello yo quisiera citar cómo enseñar la comprensión. La comprensión es el arte de vivir. La comprensión
es entender, aprender, comprender a los demás de manera desinteresada. Y alguien preguntaría, ¿cómo es posible que yo pueda entender a un fanático, a un bandido? Porque tenemos que entender que el ser humano en su complejidad habita en su interior, en esa noósfera, infinidad de posibilidades. Y muchas veces tiene que ver con algo que se conoce como el imprinting del nacimiento. Es decir, en qué cultura, en qué atmósfera, en qué contexto le tocó vivir al individuo. Y en ese sentido, se puede concebir como una persona es diferente a otra, a nosotros, y cómo lo que él hace eventualmente en su lógica programática le parece que es correcto. El hombre, el ser humano, oscila entre los sapiens y los débiles. Y en esa panorámica se construye lo más conflictivo y lo más desafiante que existe en el planeta, que es la paz. En ese contexto se construye y se desarrolla en el año 2002 esta universidad. El gran sabio Edgar Morin, probablemente uno de los personajes más influyentes en el pensamiento de todo el planeta en este momento, apoyado por una cantidad de personajes de diferentes partes del planeta, y nace en México de manera accidental, porque podría estar en cualquier lugar del mundo. De hecho, quiero decirles algo que va a despertar la curiosidad de todos ustedes probablemente. En Colombia está la mayoría de los estudiantes de multiversidad. En este país, en medio de la adversidad y los conflictos que todos conocemos, está la inquietud por explorar todo lo que representa el pensamiento complejo, el estudio de la complejidad y el puente hacia las ciencias humanas y sociales que permiten y permitirán, en todo caso, acercarse a un ideal, pero que puede ser materializable, que tiene que ver con las reformas de la educación. En el tratado último de la reforma de la educación de Colombia, en el prólogo, aparece Edgar Morin haciendo algunas declaraciones. Es inédito. El único país, además de Colombia, en Latinoamérica, que ha tenido una influencia importante dentro de las reformas, cuando menos de manera parcial, es Ecuador. Lamentablemente no puedo hablar de mi propio país, pero en diferentes partes del mundo se estudia a Edgar Morin, especialmente, como decía y dijo aquel filósofo Heráclito, donde están los problemas, donde está la crisis, allí
es donde puede haber mayor enseñanza, es donde puede nacer la más bella armonía. Y nosotros pensamos que Colombia puede convertirse en un polo que ponga el ejemplo en el terreno de la educación, porque la educación es el eje de todas las reformas. Cuando hablamos de reforma política, cuando hablamos de reforma económica, cuando hablamos de todas las reformas, todas, absolutamente todas, tienen de manera transversal una concurrencia natural con la educación. Y en ese sentido, creo que en la agenda de Colombia, como de cualquier otro país, finalmente estará el estudio y el análisis a profundidad de todas las implicaciones del reconocimiento de la complejidad del pensamiento complejo, que no es monopolio únicamente de la UNESCO. Quiero terminar antes de algunas preguntas que probablemente puedan surgir, citando a alguien a quien yo admiro, Margaret Mead, que dice: no dudemos jamás que un pequeño grupo de personas conscientes y responsables en algún lugar del planeta serán capaces de cambiar el mundo. Muchas gracias. ¿Quién desea hacer alguna consulta al doctor Rubén? Por favor, levante la mano. Rubén, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. La conferencia que muy amablemente usted nos está dando, por la oportunidad de conocer un poco el pensamiento de Remolán. Quería solamente preguntarle, si me pudiera ampliar un poco la perspectiva del pensamiento complejo. ¿Qué significa avanzar en la multidiversidad del pensamiento complejo? Y cómo para una sociedad como la nuestra, sobre todo en el campo policial, resulta importante este tipo de pensamiento. Gracias. El pensamiento complejo es estrategia. El pensamiento complejo, más allá de una actitud programática, nos permite enfrentar las incertidumbres que son parte de la vida. Cuando se enseña de manera convencional en las universidades, algo que no es ajeno ni nada con lo que estemos en contra, porque Edgar Morin citaba en alguna frase, en algún momento, que el conocimiento es como navegar en un océano de incertidumbre, en archipiélagos de certeza. ¿Qué quiere decir con esto? Que los conocimientos específicos, que en todo caso se pueden producir en programas con cierto grado de predecibilidad, son importantes. Pero cuando hablamos de pensamiento complejo, tenemos que reconocer que la impredecibilidad es parte de la vida y que en todo caso la estrategia prima y que en todo caso tenemos que superar las barreras de aquellas visiones
que nos hacen únicamente pensar de manera unidimensional. Es decir, que las especializaciones dentro de su virtud y las hiperespecializaciones dentro de sus posibilidades también llevan en sí el germen de la ignorancia cuando tratamos de contextualizar. Por eso es importante todo el tiempo saber que las especializaciones tienen que nutrirse de aquellos elementos que finalmente nos conecten con la vida. Dice el Alcorán, la racionalidad o la razón que no está conectada con los seres, con la afectividad, con la vida, es irracional. El pensamiento complejo nos enseña a unir, nos enseña a ver las partes, pero también a ver el todo, a poner las cosas en su conjunto y de esa manera poder comprender mejor nuestro entorno, y no únicamente nuestro entorno inmediato, sino también las conexiones que tiene con el resto de la realidad que compartimos a nivel global. Bueno, buen día. Muchas gracias por la presentación y la posibilidad de conocer de primera mano un poco más el pensamiento de Morán, que es tan influyente, sobre todo en la sociedad latinoamericana. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención a mí y a mis colegas de la delegación argentina fue entender el duro empeño que están poniendo desde la Policía Nacional de Colombia para concebir a la actividad policial en el marco de una ciencia de policía. Y de ahí darle un constructo académico, cognitivo, y a partir de allí poder construir en cuanto a la profesionalización de la actividad policial, que obviamente tiene que ver con la dignificación de esa misma actividad policial. En este sentido quería saber qué aporte cree usted que puede hacer a esta aspiración de construir una ciencia de policía desde el pensamiento complejo de Morán. Ayer cuando venía camino del aeropuerto, conversaba con los señores policías y evidentemente hacía preguntas, y en un ejercicio de síntesis uno de ellos me decía muy diligentemente que probablemente el mayor desafío que tenía la policía, el cuerpo policial, la profesión del policía en este país, era acercarse al humanismo. Pero hay algo curioso. El humanismo no es, o la intencionalidad de acercarse al humanismo no es una intención únicamente de la profesión o de la ciencia de la policía. Cuando vamos a cualquier país, ustedes que han estado en tantos países, todos, yo también, en cada país se habla de humanismo, pero se habla de humanismo curiosamente desde perspectivas distintas, desde su propia concepción de lo que eventualmente se entiende por humanismo. Y yo diría, también en un ejercicio de síntesis, que esos aparentes distintos humanismos que existen en distintos puntos del planeta tienen un común denominador: la sociedad, mundo, una cuestión antropológica. Los seres humanos no nos hemos puesto de acuerdo para organizarnos en la sociedad, para tener un solo concepto de humanismo.
Y en una sociedad multicultural, incluso como Colombia, existen también diferentes conceptos de humanismo. Por eso, yo diría que uno de los mayores aportes del pensamiento complejo, porque habría muchos, sería acercarnos a lo que podríamos denominar como la ética de la comprensión. Porque en la ética de la comprensión llevada a las universidades y al seno de las ciencias, no importa cuál ciencia, ciencia de poesía, cualquier ciencia, eventualmente es lo que nos acercaría a la verdadera mundialización, que en todo caso tendría que ver con ese otro desafío gigantesco que tenemos los seres humanos, que es el de la solidaridad mundial. La policía de Colombia, hace unos días conversaba con alguien en México y decía: necesitamos el consejo, el referente de la policía de Colombia. Conozco al doctor Naranjo. El doctor Naranjo viaja por todo México, a las diferentes provincias, a los diferentes estados, y conversa acerca de los grandes avances y la dignificación y el acercamiento precisamente a lo que eventualmente podría ser una dosis de comprensión ligada a esa intencionalidad de humanismo que está inmerso como tal, de manera potencial, dentro de esta institución. Estudiar a Edgar Morin y su obra termina por acercarnos a esa concepción global del humanismo que finalmente debe de permear de entrada y salida en la sociedad colombiana. Esa sería mi respuesta. La obra de Edgar Morin es accesible para cualquiera. La multiversidad Mundo Real de Edgar Morin, fundada ciertamente por Edgar Morin, no tiene el monopolio del acceso al pensamiento de Edgar Morin. El autodidactismo, creo, asociado a ese pronunciamiento de la UNESCO de 1972, el informe Faure, que tiene que ver con aprender a ser, el futuro de la educación, creo que sigue vigente. Sin embargo, aquellos que eventualmente deseen tener un acompañamiento de mayor calidez y de mayor profesionalización, si es que le podemos llamar así, la multiversidad Mundo Real de Edgar Morin se constituyó en primer lugar como una entidad formadora de formadores, y en ese sentido
hemos navegado por cada país de Latinoamérica y algunos países de África, Canadá, Estados Unidos, el Caribe. Estamos presentes en Medio Oriente, estamos presentes incluso en Israel, en Palestina, porque el pensamiento complejo, como tal, me parece que es un proceso irreversible. Pero América Latina tiene una particularidad. La cultura nuestra es más propensa a aceptar todas aquellas corrientes, no únicamente la que corresponde a Edgar Morin, sino aquellas corrientes que eventualmente sean afines a nuestra cultura. Esta, la del pensamiento complejo, es una de ellas. Y Multiversidad, Edgar Morin, es una entidad formadora con la modalidad en línea. Es la única manera de estar en los nuevos entornos y ambientes de aprendizaje disponible en tantos países, y también está disponible para cualquier entidad que crea que puede aportar en sus reflexiones, no únicamente en lo que corresponde a la parte de la ciencia y la investigación objetiva, sino también a lo que corresponde al aspecto filosófico y también a la investigación reflexiva, que es sumamente importante para la formación integral en el campo de la educación.